El día que nos divorciamos, de repente desarrollé la capacidad de leer la mente. Escuché a mi esposa, que siempre había sido fría conmigo, sollozando desconsoladamente. ¿Qué voy a hacer? Mi esposo ya no me quiere. Pero no quiero el divorcio, ¿no? Estaba confundido. Pero cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en mi segundo año de universidad. Ella, todavía la belleza del campus, rechazó fríamente mi confesión. Sin embargo, en su interior, ella lo animaba. Me encanta verlo así de destrozado. Es realmente tierno. Furiosa, rompí en pedazos la carta de amor que le había escrito y la tiré a la basura. Ahora, le tocaba a Olivia entrar en pánico. Divorciémonos. Al otro lado de la mesa del comedor, le dije estas palabras a Olivia con calma. Pero por dentro, cada respiración era como un dolor sordo en el pecho. Ni siquiera levantó la vista. Come, no montes un escándalo. Solté una carcajada autocrítica. Quizás para Olivia, incluso hablarle era solo ruido. No fue hasta que le puse delante los papeles del divorcio que ya había preparado que finalmente se quedó paralizada. Si no hay problemas, simplemente fírmalos. Miró fijamente las palabras de la portada, con los dedos temblorosos al sujetarlos. Debe estar extasiada, pensé. Después de todo, durante 9 años, 4 en la universidad, 5 casado, me aferré a ella, la perseguí como si fuera un chicle en su zapato. Si no hubiera sido tan insistente, nunca habría aceptado casarse conmigo. El enojo de Olivia conmigo era profundo. Y estos 5 años me habían enseñado la amarga verdad, la felicidad no se puede forzar. También había aceptado la realidad. Olivia no me quería. Por mucho que lo intentara, nunca lo haría. Así que pensé que era hora de despertar de este sueño autoengañoso. Los labios de Olivia se separaron ligeramente, justo cuando esperaba que dijera, bien. Un gemido resonó de repente en mis oídos. Mi marido ya no me quiere. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito un consejo urgente. ¿Hice algo que lo molestara últimamente? Parece que no. ¿Entonces por qué pasa esto? Parpadeé. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Esa voz, era la de Olivia. Pero siempre fue muy fría conmigo. Incluso cuando prácticamente se lo suplicaba, nunca me llamaba con un tono tan íntimo. Después de casarnos, cada vez que intentaba iniciar algo, me abofeteaba, me llamaba descarada y me decía que no la tocara. ¿Cómo podía importarle tanto mis sentimientos? Fue una alucinación auditiva. Tenía que serlo. Pero al segundo siguiente, la voz volvió a estallar en mi cabeza. Quizás debería fingir que me ahogo con la comida para que mi querido esposo tenga que llevarme al hospital. Eso podría ganar algo de tiempo. ¿Pero qué pasa después de que lleguemos al hospital? O tal vez debería romperme la pierna. Una fractura tarda meses en sanar, y el tiempo avanza día a día. Ahora estaba completamente destrozado, porque estaba seguro de que Olivia no había hablado. Así que escuchaba sus pensamientos, su voz interior. Era como si fuera una persona completamente diferente. Vacilante, comencé a hablar, pero de repente todo se volvió negro. Si es una carta de amor, olvídalo. No la aceptaré. La voz de la chica era dulce, pero no cálida. Abrí los ojos y vi el campus, que ya me resultaba familiar. Sorprendentemente, estaba de nuevo en mi segundo año de universidad. Y ahora mismo, sostenía una carta de amor rosa. Olivia, de 19 años, estaba frente a mí. Levantó la vista, con los ojos llenos de arrogancia y desdén, como diciéndome, qué felpudo tan patético. ¿No tiene espejo? ¿Cómo se atreve a creerse digno de confesarse ante el timbre del campus? Por fin lo recordé. Este fue el día, 2 años después de estar enamorado de Olivia, en que por fin me armé de valor para confesar. ¿Por qué no dices nada? Arqueó una ceja perfecta, pero su voz interior volvió a sonar apagada. ¿Se va a poner a llorar? Las lágrimas de un hombre son la emoción de una mujer. Qué ganas de verlo destrozado y llorando. Jaja, qué raro, ¿por qué no llora ya? Se me ocurrió una idea descabellada y me irrité al instante. ¿Será que a Olivia también le gustaba?
Solo actuaba con frialdad por fuera, pero por dentro se sentía diferente. Y luego, todos estos años, mi búsqueda incansable, todos mis esfuerzos. ¿Acaso me veía como un payaso? Al darme cuenta, apreté los puños y mis hombros temblaron incontrolablemente. Al ver mi reacción, la expresión de Olivia no cambió, pero su voz interior empezó a entrar en pánico. Vaya, algo anda mal. ¿Por qué se ve enfadado? Quizás debería decirle que necesito ponerlo a prueba, darle largas. Al fin y al cabo, ¿y si se enfada mucho y no vuelve a acercarse a mí? Hizo un ligero puchero, como si tomara una decisión difícil, y, a regañadientes, extendió la mano. Bien, puedo aceptar tu carta, pero eso no significa que acepte tus sentimientos. Necesito tiempo para ponerte a prueba. Al encontrarme con su mirada reticente, no pude evitar soltar una risa amarga. ¿Quién dijo que esta carta de amor era para ti? Sus ojos brillaron con confusión. Al instante siguiente, rompí el sobre en pedazos. Estás bloqueando la papelera. ¿Ella? La empujé y tiré los restos a la papelera que estaba detrás de ella. El aire se quedó en silencio. Oí a Olivia quedarse sin aliento. ¿De verdad rompió la carta que iba dirigida a mí? Con la vista de reojo, vi sus ojos enrojecerse y las lágrimas brotar de sus ojos. Sentí una punzada en el corazón, pero reprimí al instante el instinto de compadecerme de ella. Apretando los dientes, aceleré el paso y huí. En la cafetería de la universidad, me quedé sentado con el tenedor en la mano, aturdido un buen rato, asimilando por fin que estaba de vuelta en el campus, 8 años más joven. Y a juzgar por la reacción de Olivia, parecía que era el único que había regresado. Ethan, mira, la página de confesiones del campus. Una exclamación me interrumpió. Mi compañero de cuarto, sentado frente a mí, me puso el teléfono en la cara. Alguien había tomado fotos a escondidas. Olivia parecía desesperada. Aunque se había mostrado tan fría al rechazarme, así de nerviosa se veía ahora, rebuscando en la basura. La sección de comentarios estaba a reventar. Todos se preguntaban qué podría haber llevado a la bella del campus de UCLA a actuar con tanta desesperación. Solo yo noté el destello rosa en una de las fotos y me burlé. ¿Actuando como una chica ruda ahora? ¿Qué hacía antes? Lo que sea que le importe tanto a Olivia debe ser muy importante, Leo se maravilló mirando la pantalla. Es guapísima, tiene un cuerpo estupendo, viene de una familia adinerada. Su punto de partida en la vida es la meta para la gente común como nosotros. Cualquier cosa que le llame la atención y la entusiasme tanto tiene que ser especial. Pensé en todos esos años al lado de Olivia. Aparte de mi devoción, no parecía tener nada impresionante que ofrecer. Qué lástima que un corazón devoto sea lo más barato que existe. Reí con amargura. Sea importante o no, una vez que está en la basura, es solo basura. Eso no es cierto. Una voz clara y femenina replicó rápidamente, y una mano me agarró la muñeca. Instintivamente levanté la vista y me encontré con esos grandes ojos almendrados. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, la suya tembló violentamente y soltó mi mano rápidamente. No, toqué la basura. No puedo tocarlo, pero me lavé las manos muchísimas veces. ¿Pensará que estoy sucia? Me quedé sin palabras. ¿Puedo ayudarte en algo? Olivia me miró fijamente, con las comisuras de los ojos enrojeciéndose de nuevo. No es basura. ¿Qué? Masculló, apenas moviendo los labios. No pude oír lo que dijo. Entonces sacó la carta de amor, ahora pegada con cinta adhesiva. Mira, lo volví a pegar con cinta adhesiva. Terminó de hablar y me miró expectante. Arqueé una ceja. Había roto la carta en pedacitos. Restaurarla así debió ser difícil. Sin embargo, algo que escribí para mi perro, ¿y te gusta tanto? Mi rostro se endureció al replicar con dureza. Olivia hizo una pausa, y al segundo siguiente, ¡guau!, me quedé sin palabras. Ni hablar, Ethan. ¿Qué pasa contigo y Olivia? ¿Rompiste su carta de amor? La sacó de la basura y la volvió a pegar. ¿A ella también le gustas? Madre mía, eres increíble. ¿Qué clase de poción mágica usaste para que la campana del campus se enganchara así?
Cuéntamelo todo. En cuanto volví a la residencia, Leo me acosó, exigiendo respuestas. Parecía haber descubierto un secreto trascendental, sus ojos brillaban de emoción. Pero mientras reía, al ver mi reacción indiferente, se detuvo. Me puso una mano en la frente y murmuró, ¿qué te pasa? No pareces tener fiebre. ¿Cómo es que no estás nada contenta? Incliné la cabeza y aparté su mano. No tengo fiebre. Leo se quedó atónito con mi tranquilidad. Al fin y al cabo, desde el primer día de orientación, en cuanto vi a Olivia, me enamoré. Al principio, era mi secreto. Después, Leo notó cómo mis ojos se llenaban de cariño cada vez que me encontraba con Olivia, y lo descubrió. Desde su perspectiva, descubrir que le gustas a la persona que te gusta es un sueño hecho realidad, algo mutuo. Pero desde mi perspectiva, era un corazón que había intentado conquistar durante 9 años sin éxito. Ahora, descubrir que siempre le había gustado me parecía una broma. No podía sentirme feliz por ello. Así que añadí, es que ya no quiero que me guste. Espera, ¿yo, tú? Leo se sorprendió de nuevo. Pensé que me presionaría para que le diera razones. Después de todo, antes estaba loco por Olivia. Ahora, decir de repente que ya no me gustaba, a cualquiera le parecería extraño. Pero en lugar de eso, inesperadamente sacó 2 cupones de bar de su bolsillo. Especial del sábado, gasta $30 y obtén $5 de descuento, además de 2 cervezas artesanales gratis. ¿Te apetece ir? Yo, sonrió, rodeándome los hombros con el brazo. ¿A quién le importan los problemas y las penas? Con unas copas lo olvidarás todo. Funciona garantizado. Créeme. No pude evitar reírme a carcajadas. Le quité los cupones a Leo, lista para irme, en el bar. En cuanto abrí la puerta, me impactó la música a todo volumen. Las luces parpadearon y cambiaron por todas partes. El cuerpo se mecía rítmicamente en la pista de baile, y el aire se impregnaba de una mezcla de hedonismo y coqueteo. A Olivia le encantaban lugares como este, siempre vestida de forma provocativa. Me ponía celoso y le rogaba que me llevara con ella, pero siempre se negaba con frialdad. Me llamaba mezquina e irrazonable. Así que decidí ir sola, pero cada vez me pillaba por el camino y me exigía que volviera a casa y me portara bien, amenazándome con el divorcio si no. ¿Pero por qué podía salir y divertirse mientras yo tenía que quedarme sola en casa? Menuda doble moral. Maldita sea, recordando todo eso, me enfurecí más y más. ¡Pum! Tiré mi vaso de golpe sobre la mesa, la cabeza me daba vueltas un poco. Oye, guapo, me acaban de dejar. Una dulce voz sonó cerca de mi oído. Giré la cabeza y vi al altavoz deslizándose en el asiento junto a mí. Olvídate de esa chica tóxica, deja que se pudra. Un chico tan guapo como tú se merece algo mejor. Dicho esto, apoyó la barbilla en la mano y me sonrió con dulzura. Tenía esa mirada dulce e inocente que cautivaba a primera vista. Y esa boca, guau, como bañada en miel. Cada palabra que salía de su boca estaba diseñada para cautivar. Leo no dejaba de darme codazos, mirándome con detenimiento. Este es bueno, este es bueno. Mucho más agradable a la vista que la cara de reina de hielo de Olivia. ¿Cómo dice ese dicho? Hay muchos peces en el mar. Estaba a punto de responder cuando vi algo a lo lejos. Olivia, con el rostro sombrío, venía furiosa hacia mí. Me quedé paralizada, un momento, mi euforia desapareció al instante. Para cuando se detuvo frente a mí, la temperatura a nuestro alrededor pareció bajar. Una mirada suya hizo que la chica a mi lado saliera corriendo. Oye, ¿olvidaste tu bebida? Pero antes de que pudiera terminar, se había ido. ¿Qué? ¿Sigues enganchada a ella?, preguntó Olivia, esbozando una extraña sonrisa. Pero esa sonrisa parecía aterradora, como la calma antes de la tormenta. Apretó los dientes, sin dejar de mirarme, como si lo vieras. ¿Quieres que la arrastre antes de que se aleje demasiado? No, no te preocupes. Al ver a Olivia tan furiosa por primera vez, retrocedí instintivamente. Le lancé a Leo una mirada desesperada pidiendo ayuda. Inmediatamente gimió, ¡ay, me siento mareado! Creo que bebí demasiado.
Entonces, se desplomó dramáticamente sobre la mesa. Me quedé mirando. Llamé a tu hermana. Va a recogerte, dijo Olivia. Apenas había terminado de hablar cuando Leo se levantó de la mesa de un salto. De acuerdo, gracias. Nos vemos. Me quedé boquiabierto. En serio, me quedé sin palabras. Al segundo siguiente, un dolor agudo me atravesó el lóbulo de la oreja cuando Olivia me lo agarró. ¡Ay, qué dolor! ¿Vienes conmigo? Olivia me sacó de la oreja. Suéltame, suéltame. ¿Qué haces? Intenté soltarme, pero de repente se dio la vuelta y me mordió el labio. Duro, compórtate. Me sonrojé al instante, su ligero aroma permaneció en mis labios. Olivia me arrastró entre la multitud ruidosa. Mantuve la cabeza gacha, temeroso de mirar a mi alrededor y llamar la atención. Una vez fuera del bar, me empujó al asiento del copiloto. Su menuda figura estaba justo frente a mí, con esos ojos almendrados que me clavaban una mirada penetrante. Al instante siguiente, se inclinó hacia mí y me dio un vuelco el corazón. ¿Qué haces? Retrocedí, cauteloso. Pero verme evitarla pareció enfurecerla aún más. Ethan, te has vuelto más valiente. Antes te emborrachabas con una copa, ¿y ahora aguantas varias? Y has aprendido a ligar con otras chicas, ¿verdad? ¿Antes? Se me dilataron las pupilas. ¿Será que la Olivia que tengo delante también es la de dentro de 8 años? ¿Quién eres tú para decirme qué hacer?, grité furioso. De repente levantó la mano. Se me encogió el corazón. ¿Iba a golpearme por rabia y vergüenza? Clic. Con un clic brusco, Olivia me abrochó el cinturón. Antes de que pudiera reaccionar, pisó el acelerador a fondo. No podría saltar de un coche en marcha. No podía correr, no podía escapar. Durante todo el trayecto, mi corazón latía con fuerza. Ella condujo directo a su apartamento cerca del campus. Apenas entramos, con las luces aún apagadas, cuando me acorraló contra la pared de la entrada. ¿De verdad ya no te gustó? Su voz, aparentemente tranquila, contenía ira, como una acusación. Pero a la suave luz de la luna que se filtraba por los ventanales, su rostro reflejaba un atisbo de dolor. Me pareció ridículo. Fue ella quien jugó con mis sentimientos. ¿Qué derecho tenía a parecer herida? Sí, hace tiempo que dejaste de gustarme. Respiré hondo y sonreí fríamente. Olivia me agarró la muñeca con más fuerza, apretándome aún más. ¿Y entonces quién te gusta? Esa chica del bar. Así es. Bajé la mirada para encontrarme con la suya. No solo me gusta. Me gusta mucha gente. Básicamente, podría gustarme cualquiera menos tú. ¿Oíste, MMPH? De repente se puso de puntillas y me mordió el labio otra vez, con fuerza. Haciendo una mueca de dolor, la aparté. No te oí. Dilo otra vez si te atreves. Se mordió el labio, con aspecto ofendido, y las lágrimas se le pegaban a las pestañas, amenazando con caer. Aparté la mirada, pues no quería verla así. No creas que esto me hará sentir lástima por ti. Suspiré suavemente. Olivia, ese truco ya no funciona conmigo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sus lágrimas empezaron a caer, gota tras gota. Me quedé callado, lo que solo la hizo llorar más fuerte. Me agarró la esquina de la camisa y me miró tímidamente. ¿De verdad estás enfadado? Puedes gritarme todo lo que quieras. Por favor, no me ignores. No seas tan frío. ¿Frío? ¿Caliente? Pensé en cuanto la apreciaba. Mientras ella disfrutaba de mi cariño, me miraba como un tonto bailando a su ritmo. Ahora que no quería saber nada de ella, de repente se aferraba a mí. La gente como ella es realmente extraña. Al ver mi silencio, bajó la mirada, abatida, prácticamente apoyándose en mí. Ethan, por favor, háblame. Sé que me equivoqué. Me tomó las manos, presionándolas contra su mejilla, frotándolas suavemente, intentando convencerme. Pero solo sentí asco. Retiré las manos rápidamente. No quería tocarla ni un segundo más.
Como esa carta de amor rota, dije con frialdad y burla, está rota. Por mucho que intentes reconstruirlo, nunca volverá a ser como antes. El cariño demostrado demasiado tarde no vale nada. Pero entonces sacó una carta de amor intacta de su bolsillo. Me lo entregó, con una mirada aún más cautelosa. Escribí uno nuevo. ¿Ves? Ya está perfecto. Esta vez, la ira me dejó sin palabras. ¿Te diviertes? Casi me dan ganas de reír. ¿Qué te hace pensar que no puedo vivir sin ti? Solo disfrutaste de la persecución. Siempre que estaba a punto de rendirme, me demostrabas un poco de cariño selectivamente. ¿Por quién me tomas? El pánico se reflejó en los ojos de Olivia. No lo hice. ¿No? La interrumpí. Rechazaste mi confesión por fuera, pero por dentro pensabas en hacerme llorar. ¿Cómo que no lo hiciste? Se quedó paralizada. Mi sonrisa se volvió aún más fría al verla retorcerse tras descubrir sus mentiras. Pero el dolor en el rostro de Olivia se profundizó. ¿Pero acaso amar a alguien no debería hacerlo llorar? La miré fijamente, confundida. Estaba desconcertado, completamente perdido. Al ver mi confusión, apretó los labios y no dijo nada. En cambio, encendió las luces de la sala, me tomó de la mano y me llevó a otra habitación. Un momento. Se subió a un pequeño taburete y sacó un grueso álbum de fotos del estante más alto. Al sacudirlo, abrió una puerta a recuerdos enterrados hace mucho tiempo. Cuando amas a alguien, es natural que quieras saberlo todo sobre él. Pero en estos 9 años, ella nunca mencionó a sus padres. Desde que salimos juntos hasta que nos casamos, ni siquiera los conocí. Mis intentos de preguntar no dieron resultado. Olivia se negó a hablar del tema, y tras encontrarme con un callejón sin salida varias veces, tuve que dejarlo. Ahora, las preguntas que habían rondado mi corazón durante años podrían finalmente tener respuesta. Esta es mi madre. Señaló a una mujer en una foto. El fondo era un parque, y ella sostenía a Olivia, de 2 o 3 años. Era hermosa, elegante y grácil. Su sonrisa era increíblemente dulce y sus ojos brillaban. Pero a medida que hojeábamos el álbum, su sonrisa se desvanecía, la luz de sus ojos se desvanecía. Se suponía que mi padre estaría aquí. Señaló un espacio en blanco en otra foto. Si no me equivoco, debería haber sido un retrato familiar, pero lo habían recortado. Otras fotos similares incluso tenían marcas de quemaduras. Verlas me sobresaltó. Mi madre quería mucho a mi padre, pero siempre la hacía llorar. En aquel entonces, Olivia era demasiado pequeña y apenas estaba aprendiendo a hablar, sin entender nada. Pero percibía la tristeza de su madre, así que le preguntó por qué lloraba siempre. Su madre la abrazó, llorando aún más fuerte, pero le respondió que todo era por amor. Amar a alguien trae lágrimas de alegría, pero también de dolor. Al final, las lágrimas de su madre no pudieron contenerlo. Se separaron. Cada uno empezó una nueva vida, formó una nueva familia. Y Olivia se convirtió en el obstáculo, la mancha entre ellos. Le dieron muchísimo dinero, pero nunca más, muchísimo amor. Sin embargo, desde el principio, ella había sido su preciado tesoro, su única princesita, a quien abrazaban con cariño. Hay quienes pasan toda la vida intentando sanar las heridas de la infancia. Olivia parecía acostumbrada a la soledad, a la independencia, pero anhelaba constantemente amor. Pero aunque ansiaba amor, no confiaba en poder recibirlo de verdad. Así que probó a la gente una y otra vez, alejándola y alejándola, buscando seguridad en esa danza caótica. Dijiste antes que te enamoraste de mí en cuanto me viste durante la orientación. Me miró con ojos brillantes. Pero tú no lo sabías. En ese mismo instante, yo también me enamoré de ti. Una sección de la estantería se abrió lentamente. Cuando el contenido quedó completamente al descubierto, me quedé paralizado por la sorpresa. Era una enorme pared de mariposas. El impacto visual fue impresionante. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que estaba hecho completamente de fotos. Di un paso adelante y me sorprendió aún más verme en casi todas. Esta fue la primera vez que nos vimos. La tomé a escondidas cuando no mirabas. Olivia estaba a mi lado, señalando la foto de arriba.
Un recuerdo enterrado afloró de repente. Era el primer día de orientación. Cargaba con 8 maletas y arrastraba 2 enormes, luchando todo el camino. La verdad es que solo una maleta era mía. El resto era de Leo. Corrió al baño, incapaz de esperar ni un segundo más. Para ser útil, pensé en llevar también su equipaje. Pero al ver la cantidad de cosas que había traído, me quedé atónito. No era equipaje. Parecía que había mudado toda su casa. Incluso ahora que lo pienso, todavía siento que me jodió por completo ese día. Casualmente te vi entonces. Me quedé atónito. Te veías tan lastimoso, aunque un poco gracioso. Una sonrisa se dibujó en los labios de Olivia mientras parecía perdida en un grato recuerdo. Mientras tanto, deseaba que la tierra me tragara. De hecho, empecé a acercarme para preguntarte si necesitabas ayuda. Y entonces, pregunté, confundido. No recordaba nada de esto. Nunca supe que Olivia me había notado antes de que yo la viera. Llevabas demasiadas bolsas en los hombros y no me viste. La rueda de la maleta rodó cerca de mi pie. Olivia se detuvo un momento antes de continuar. Y entonces empujaste con fuerza y la aplastaste. Hice una mueca. Esa parte me sonaba vagamente familiar. En ese momento, pensé que la rueda se había atascado en una roca o algo así. No me molesté en moverlo, solo lo forcé hacia adelante. Resulta que le pasé por encima del pie. Dios mío. Lo siento mucho. No me di cuenta. Me sentía aún más incómoda y me disculpé rápidamente. ¿Y esta? Olivia señaló la foto de al lado. En la foto, yo estaba sola sosteniendo 3 conos de helado. Creí que los habías comprado para tus amigos. Pero te seguí un rato. Y te comiste los 3. Mientras hablaba, una leve mirada de envidia apareció en los ojos de Olivia. Suspiró suavemente. ¡Qué apetito tan impresionante! ¿De verdad que lo guardaste todo? Me quedé sin palabras. En serio, me tapé la cabeza con las manos, sintiéndome débil. La mayoría de las chicas se decantan por chicos con carisma y atractivo sexual. ¿Por qué era tan diferente? ¿Y esta? Bueno, basta, por favor. Ya basta. Si sigo con esto, podría morirme de vergüenza. Estaba desenterrando todos mis momentos más vergonzosos. Además, te lo confieso primero. Al oír esto, mi cerebro volvió a sufrir un cortocircuito. ¿Cuándo ocurrió eso? Me devané los sesos, pero no se me ocurrió nada. Al ver mi expresión de desorientación, Olivia sacó su teléfono y abrió sus redes sociales. El día antes de que le diera la carta de amor, había publicado una foto con el texto, el mismo cielo. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué significa? La tomé cerca del parque de investigación de la universidad. Fue justo cuando terminó tu clase. Si hubieras mirado hacia arriba, habrías visto el mismo cielo. Así que el significado es que vimos el mismo cielo juntos. ¿No es una confesión romántica? Olivia me miró con ansias, como una niña esperando un elogio. Una vez más, me quedé callada. En serio, chica, no puede ser. No lo habría descubierto ni con un microscopio. Pero te gustó esa publicación en aquel entonces. Creí que lo entendías. Oye, se me crispó la boca. Nunca me había quedado tan sin palabras en mi vida. Y no fui tan fría contigo. Olivia tragó saliva, intentando aclarar la garganta seca, y explicó con paciencia, conocía todas tus preferencias, lo que te gustaba, lo que no, y muchos de tus pequeños hábitos, como comprarte una nueva skin para el juego para recompensarte cuando estás feliz y una aún más cara para consolarte cuando estás deprimida. Y cosas posteriores como decorar nuestro apartamento, la boda. En ese momento me dijo que no, pero no era porque no le importara, como yo creía. Era porque ya había contratado a profesionales y les había dado instrucciones para que lo organizaran todo a mi gusto para que no tuviéramos que preocuparnos. Pero en aquel entonces, yo no sabía nada de esto. Me emocioné ingenuamente al ver que sus propuestas encajaban a la perfección con mi estética. Sospeché que Olivia les había dicho algo, pero su indiferencia me desconcertó. Acabé pensando que me estaba dando demasiadas vueltas por ser tan engreída.
¿Por qué no dijiste nada? Ella lo sabía todo sobre mí y yo anhelaba saberlo todo sobre ella, pero se mantenía encerrada en sí misma, sin darme ninguna oportunidad. Incluso después de 9 años, no pude hacer ni una sola grieta en sus defensas. No era justo en absoluto. Claro, pensé que no me quería, que no le importaba porque quería mostrarte solo mi mejor lado. Tenía miedo de que cuanto más me conocieras, más decepcionado estarías y que ya no te gustara. Olivia bajó la cabeza, con aspecto abatido. Tenía miedo de que si la conocía de verdad, me decepcionaría y entonces yo también la abandonaría. Siempre sintió que no era lo suficientemente buena. Por eso sus padres la abandonaron sin dudarlo. Ojalá hubiera sido una niña excepcional e inteligente. Ojalá los hubiera hecho sentir orgullosos. Ojalá, tal vez, se hubieran preocupado un poco más por ella. Pero ese era su problema. No hiciste nada malo. No necesitas hacer nada para complacerlos y, desde luego, no necesitas culparte ni sentirte incompetente. Dije con urgencia. Sus ojos se empañaron. Encontrarme, dijo, fue como un árbol muerto que encuentra la primavera, y quien una vez se ha deleitado con la luz nunca puede regresar del todo a la oscuridad. Extendí la mano y le tomé el rostro, mirándola a los ojos, diciéndole palabra por palabra, pero cuando amas de verdad a alguien, amas todo de esa persona. Amas su brillo y también amas sus partes rotas. Amar solo la superficie no es amor. Probablemente solo sea un capricho fugaz. Lamentablemente, lo entendí demasiado tarde, aprendí demasiado despacio y te lastimé durante tanto tiempo. Olivia esbozó una leve sonrisa agridulce porque no fue hasta más tarde que me di cuenta de que amar a alguien significa atesorar sus lágrimas, no querer que sienta negatividad. Extendió la mano, y con las yemas de los dedos recorrió suavemente los hilos tejidos en el muro de mariposas. Había tejido cada uno a mano, como si hubiera construido una jaula específicamente para atrapar a esta mariposa. Si hubiera podido, me habría querido a su lado para siempre, pero si estar cerca de ella significaba estar cerca de la tristeza, preferiría cortar los hilos ella misma y dejarme ir. Parecía que quería atraparme, pero en realidad, siempre se estaba atrapando a sí misma. La noche antes de que le diera los papeles del divorcio, le pidió un deseo a una estrella fugaz porque había notado que no parecía feliz estos últimos años y que yo parecía completamente ajeno a su amor oculto. Sabía que era culpa suya, así que le pidió un deseo a la estrella, pidiéndome poder volver atrás en el tiempo, darme la oportunidad de elegir de nuevo, incluso si eso significaba perderme por completo. Ethan. Me llamó suavemente, con la mirada llena de profunda emoción. Ya te lo he contado todo sobre mí, así que, ¿aún puedo gustarte? Como la persona imperfecta que soy. Mis pensamientos eran un caos, mis sentimientos eran reales. Después de tantos años, no puedes simplemente desconectarte del amor, cortar lazos al instante. Pero el dolor del pasado también era real, innegable. Lo siento. Bajé la mirada, me temblaban las pestañas. No lo sé. Al menos ahora mismo, no podía darle la respuesta que quería. Mi respuesta podría haber sido la que esperaba. No pasa nada. Sonrió levemente, con una dulzura inusual en su expresión. Podemos ir despacio. El tiempo lo dirá. Al menos después de aclarar las cosas, nos entendimos mejor. Olivia ya no era tan reservada con sus sentimientos. Por fin aprendió a expresarse abiertamente, a reconocer sus propias emociones y necesidades. Incluso empezó a compartir activamente las cosas buenas que encontraba. Aunque también se volvió mucho más delicada que antes. En el campo de atletismo, tropezó y se cayó. Un segundo se reía con sus amigas, diciendo que no le dolía nada. Al siguiente, al verme acercarme, hizo un puchero entre lágrimas. Los bebés duelen, bésalo para que te duela. Arqueé una ceja. Antes odiaba los dulces. Pero ahora, al salir, sorprendentemente nos compró 2 tazas de té de boba, una para cada uno. De repente me recordó nuestra primera cita después de que nos conocimos oficialmente. Compré con entusiasmo 2 tés de boba de taro, pensando que a las chicas les suele gustar ese tipo. Era un sabor nuevo y estaba buenísimo. Esperé una eternidad en la fila, ansioso por darle uno. Pero en aquel entonces, Olivia lo bebía con el ceño fruncido, diciéndome que la próxima vez me comprara uno.
Me sentí muy desanimado. Al ver su reacción, no supe si odiaba la bebida o si me odiaba a mí. Intenté consolarme pensando que quizá estaba a dieta, cuidando su figura, evitando los dulces. Era demasiado dulce en aquel entonces. No estaba acostumbrada. Esta vez, Olivia por fin me lo explicó. De pequeña, a ella también le encantaban los dulces. Pero le salieron caries y sufría terribles dolores de muelas, agarrándose la mejilla con agonía. Nadie la cuidaba. Sus padres se divorciaron y la dejaron en una casa enorme con una niñera. Cuando terminó el turno de la niñera, se quedó sola, sin saber qué hacer. Finalmente, el dolor se volvió insoportable, y usó el teléfono fijo para llamar a una ambulancia. Era tan pequeña entonces, estaba completamente aterrorizada. Así que después de eso, nunca más se atrevió a comer dulces. Al verte tan deprimida ese día, me di cuenta de que debía haber dicho algo incorrecto. Pero no lo dije como tú pensabas. Olivia me lo explicó con torpeza, gesticulando frenéticamente con las manos, como si temiera que no la entendiera. Al observarla, me pareció infantil y divertido a la vez. Insistió en su explicación. ¿En serio? ¿Me crees? Vale. Vale. Te creo. Después de pasar estas últimas semanas reencontrándonos, me di cuenta de que su tendencia a decir lo contrario de lo que sentía a menudo no era intencional. Sentía una cosa en su corazón, pero las palabras le salían distorsionadas. Era extraño. De hecho, después de volver ese día, volví a pedir la misma bebida. Poco a poco, empezó a aceptarlo. Comer dulces ya no era la experiencia aterradora que le había parecido en su infancia. Al contrario, la dulzura podía levantar el ánimo. Empezó a imitar mis preferencias, aprendiendo cosas que nadie le había enseñado. Como una niña torpe, imitando a los demás, explorando y probando poco a poco. Me llevó 9 años enseñarle a amar, y mis propios sentimientos le demostraron que todos merecen ser amados. Pero el requisito para ser amado es aprender a amarse a uno mismo primero. Y poco a poco, aprendió. Durante los 3 años restantes de universidad, nos centramos en nosotros mismos. Charlábamos con normalidad a diario. En nuestro tiempo libre, paseábamos juntos por la pista, viendo cómo el atardecer teñía de rojo el cielo, disfrutando de la brisa vespertina, caminando a paso tranquilo, hablando del pasado y del futuro. Hasta el día de la graduación. En la ceremonia, me confesó públicamente sus sentimientos. La multitud estalló en vítores. De pie en el escenario, sostenía un ramo de mis flores favoritas, los girasoles. Su mirada era intensa, llena de un cariño inquebrantable. Los girasoles simbolizaban la lealtad y el amor silencioso. Ethan habló suavemente, haciendo la misma pregunta que aquel día en su apartamento. ¿Entonces, aún puedo gustarte? La miré a la cara y esbocé una sonrisa radiante. Solo que esta vez, mi respuesta fue sí. En cuanto la palabra salió de mis labios, el sol se abrió paso entre las nubes, bañándolo todo de luz. Los girasoles en sus manos parecían dorados, brillando con un brillo cálido y deslumbrante. Y así comenzó nuestro nuevo futuro juntos.